Bien, buenas tardes con todos y con todas, estimados amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. La Corte Superior de Justicia del Santa les da la más cordial bienvenida el día de hoy para compartir con ustedes una importante actividad de capacitación organizada por la Oficina de Personal de nuestro Distrito Judicial del Santa. Esta tarde se va a abordar el tema violencia familiar y medidas de protección y tenemos con nosotros en calidad de expositor al doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, abogado de la Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, quien el día de hoy disertará para nosotros y para todos ustedes que nos siguen continuamente en estas actividades de capacitación organizadas por la Corte Superior de Justicia del Santa. Vamos a dar la bienvenida a nuestro expositor de esta tarde, pidiendo las disculpas del caso. El presidente de la Corte Superior, el doctor Carlos Alberto Maya Espinosa, está en otra reunión que se viene realizando en simultáneo y por este motivo no va a poder enlazarse a esta actividad de capacitación. Sin embargo, vamos a continuar ya con esta actividad programada y voy a reiterar las palabras de bienvenida a nuestro expositor, al doctor Sergio Chávez Panduro, invitándolo a iniciar la exposición programada esta tarde. Adelante, por favor, doctor Chávez. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con toda la persona que nos están viendo y todas las personas que nos siguen a través de capacitación. Muy bien, entonces, es importante ir detallando de una u otra forma cómo se van dando estos factores de violencia hoy en día contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y esto resulta siendo todo un reto para la administración de justicia, no solamente para quienes operan, sino también para quienes son abogados litigantes y buscan de una u otra manera dar la protección de aquellas mujeres que son víctimas de algún tipo de agresión. Entonces, esta ley, la 3013-4, nos da hoy en día tópicos muy importantes para conocer, por ejemplo, respecto a lo que son los tipos también de violencia existentes. La violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia sexual, y que busca poner barreras precisamente para sancionar aquellos comportamientos de los agresores que pongan en peligro o causen la lesión a la mujer o a los integrantes del grupo familiar, y con el objetivo de erradicar todo tipo de violencia a nivel nacional. Y dentro de esas labores precisamente también se ven los factores de prevención, que son temas a largo plazo, siempre a través de las políticas educativas, a efectos de desterrar cualquier tipo de estereotipo que podría existir dentro del contexto social, para que de esta manera se pueda eliminar todo tipo de manifestación de violencia. Nosotros sabemos que esta ley sale precisamente también porque allá por los años 2016, los índices de violencia hacia las mujeres tuvo cifras alarmantes, siendo la máxima expresión de violencia hacia una mujer la figura que hoy en día conocemos pues como feminicidio o las tentativas de feminicidio, donde estadísticamente de cada 10 mujeres, 8 habían sido víctimas de algún tipo de violencia, y las que habían sobrevivido de ese 8 eran un promedio de 3, pero con secuelas psicológicas o físicas que hasta hoy en día incluso siguen repercutiendo. Entonces el Estado tenía que hacer algo sobre esos problemas sociales, y aplica lo que viene a ser esta ley que precisamente vamos a analizar en esta tarde a través no solamente de sus medidas cautelares, sino también las medidas de protección que se tiene que dar a la mujer y a todos los integrantes del grupo familiar, siempre a través del análisis y valoración que se tiene que hacer a la ficha de valoración. Muy bien, hemos presentado y vamos a compartir en esta ocasión algunas diapositivas, las cuales lo vamos a compartir con ustedes en esta sesión. Es importante recalcar en ese sentido que si ustedes, bueno, tienen algún tipo de duda y pregunta, lo pueden hacer a través de la cajetilla de comentarios y estaremos nosotros muy gustosos de poder responder cada una de esas inquietudes. Muy bien, entonces, el tópico que nos compete a nosotros hablar es sobre los temas de violencia familiar y lo que son las medidas de protección también que se tiene que dar en esos instantes o en esos momentos, ¿no? Violencia contra la mujer
y las medidas de protección que naturalmente se tienen que dar. Y vamos a empezar con el tema de la ley, y es la ley pues 30.13.4, la ley 30.13.4, y que nace con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Sirve para prevenir actualmente existen, entonces hay que sancionar. Pero antes de llegar a una posible sentencia, tienen que existir otras medidas a efectos de poder hacer frente a estas cuestiones problemáticas, para tener en un futuro ya no existencia de violencia y de esta manera por fin podamos erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta ley 30.13.4, aparte de ello, doctores, tiene un reglamento. Es el Decreto Supremo número 009-2016. Ese es el reglamento en el cual se rige también esa presente ley 30.13.4. Vayamos al contexto de lo que viene a ser violencia. Cuando hablamos de violencias a las mujeres o a cualquier miembro del grupo familiar, es considerado naturalmente como un grave problema de salud pública y una violación, aparte de ello, a los derechos humanos. De acuerdo a Lendes, en nuestro país, 6 de cada 10 mujeres alguna vez habían sido víctimas o han sido víctimas de algún tipo de violencia física o también sexual. Entonces, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha registrado, fíjense ustedes, doctores, una cifra récord, ha registrado en el año 2016 que la manifestación más extrema de violencia era precisamente la violencia de género, y la máxima expresión es esta figura delictiva que es el feminicidio, la cual en el año 2016 cobró la vida de 124 mujeres, de las cuales 258 sobrevivieron de esos ataques. Sin embargo, las secuelas a su salud física y mental han sido incluso imborrables hasta la actualidad. Ahora, debemos considerar que esa protección de la ley también va dirigida a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo y desprotección a consecuencia, por ejemplo, de este delito. Entonces, la magnitud de esta problemática, estimados doctores, ha sido alarmante. Y esto se va manifestando por diferentes patrones, por ejemplo, socioculturales, de subordinación profundamente arraigadas en nuestra sociedad. Esto originó que a lo largo de la historia, pues las mujeres busquen salir al frente de esos embates o esos estereotipos en las cuales se predomina o se cree que el varón es el que tiene que ocupar, por ejemplo, cargos importantes a nivel social. Entonces, lo que se busca es poder prevenir cuestiones de violencia a través del trabajo de los niños y eliminar los mitos y estereotipos. Y para el año 2016 se había tenido cuestiones de cifras muy alarmantes. Entonces, el Estado, ante una situación como tal, tiene un gran desafío. El Estado tiene un gran desafío y para ello se aprueba la ley número 30.13.4. Es un gran desafío del Estado con 3 objetivos principales. ¿Cuáles vienen a ser los 3 objetivos principales de la ley 30.13.4? La prevención. Pero reitero nuevamente, los tópicos de prevención resultan siendo a largo plazo. Entonces se va a los mecanismos de sanción para que finalmente se pueda erradicar todo tipo de violencia a las mujeres y a los integrantes del grupo familiar. Esta promulgación de la ley, aparte de ello, también tiene amparo en convenciones internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer o la Convención Interamericana de Prevención, Sanción y Erradicación de Violencia, por ejemplo, contra las mujeres también.
Si tenemos en cuenta que eso viene a ser el objetivo de la ley, empezamos señalando también sobre lo que viene a ser el contexto de violencia, pero objetivamente hablando, la violencia contra las mujeres. ¿Qué viene a ser una violencia contra las mujeres? Es toda acción o conducta. Es toda acción y conducta, y ahí agregamos algo más. La omisión. La omisión también es una forma de violencia. Naturalmente, cuando uno escucha omisión, la omisión a la asistencia familiar es un tipo de violencia patrimonial, pero también el comportamiento de omisión podría ocasionar un daño a la salud de una persona. Entonces, la violencia contra las mujeres es considerada, por ende, como toda acción o conducta o omisión que cause muerte, daño o sufrimiento de manera física, sexual o psicológica a una mujer, pero por la condición de tal, es decir, por la condición de mujer. ¿Y dónde suelen manifestarse, doctores, estas cuestiones de violencia? ¿Dónde evidenciamos? Y ahí vamos a ver tres contextos en los cuales uno podría evidenciar temas de violencia. Primero, en el núcleo central de la sociedad, es decir, hablamos de la familia. Y en la familia existe una relación que es considerada y conocida como la relación interpersonal, donde el agresor comparte o ha compartido el mismo domicilio con la mujer o alguno de los integrantes, pues, de este grupo familiar. Primer lugar donde se perpetran cuestiones de violencia. El segundo momento es en la comunidad. En la comunidad también se puede evidenciar contextos de violencia hoy en día, doctores. Es decir, en la calle, en los espacios públicos, en el vecindario, entre otros. Y se dan manifestaciones delictivas. Se dan también manifestaciones delictivas, como por ejemplo, ¿qué podemos evidenciar en esos casos? El delito de violación. El delito de violación, que es un tipo penal reprimible, muy frecuente en los últimos 30 años, donde a través de la violencia o la amenaza una persona busca tener acceso con otra sin su consentimiento. Entonces, el tópico de violación es una forma también, obviamente, de violencia de carácter sexual. Tenemos luego la tortura, las cuestiones de trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro y el acoso sexual. Hoy en día, sobre esta figura delictiva, por ejemplo, del acoso, se ve incluso en espacios ya no solamente de la comunidad, sino en las cuales se utilizan diferentes redes sociales a efecto de tener acceso y contacto con una persona sin que ésta le dé el consentimiento adecuado. Entonces, hoy en día se evidencia, por ejemplo, la figura del acoso sexual cibernético. ¿Dónde más se puede manifestar? Dentro de esta misma comunidad, en los centros de trabajo, centros educativos, establecimientos de salud o cualquier otro lugar o dependencia en esos contextos, también se puede evidenciar cuestiones de violencia. Y otra, que es muy preocupante, tercer momento, donde también podemos evidenciarlo, es aquella que son perpetradas, doctores, y toleradas por el agente o agentes del Estado, es decir, funcionarios públicos, servidores públicos, y muchas veces los servidores públicos, por miedo al despido, tienen que soportar manifestaciones de violencia también. Entonces, vemos que prácticamente en todo el contexto de la vida misma, en el espacio social, la comunidad, aquellos que se perpetran dentro de las instituciones del Estado y dentro del contexto de la familia, se pueden evidenciar estos tipos de violencia. Ahora, esa es una violencia de manera genérica, naturalmente. Ahora centrémonos qué viene a ser la violencia en un grupo más cerrado, y en ese sentido se habla de los integrantes del grupo familiar. Entonces, ya hemos señalado que la violencia venía a ser una acción o una conducta o una omisión que cause la muerte o sufrimiento físico, sexual, psicológico, y que se produce dentro de una relación de responsabilidad, dependencia, confianza o poder. Ahora, esa ley que hemos señalado, la 3034, tiene una especial protección también a los niños, niñas, adolescentes, adultas mayores y personas que tengan discapacidad. Y protege esencialmente a la mujer en todo su ciclo de vida. Ahora,
Cuando se habla de integrante del grupo familiar hay una gran pregunta y disyuntiva, porque uno dice, ¿y qué pasa si uno entiende que por el nexo de familia tendría que existir una afinidad consanguínea? Pero ¿qué sucede entre esposos? ¿Qué sucede entre cuñados, convivientes? También pueden ser catalogados integrantes del grupo familiar, y ahí vamos a ver algo muy importante. La ley 3013-4, en su artículo 3 de reglamento, señala lo siguiente. Señala quiénes vienen a ser los integrantes del grupo familiar. Reitero nuevamente, la ley 3013-4, el artículo 3 de su reglamento, señala quiénes son los integrantes del grupo familiar. Y acá podemos evidenciar, doctores, en esta diapositiva, a quienes contempla la ley. La ley contempla a los cónyuges, a los excónyuges, a los convivientes también, a los exconvivientes, quienes tengan hijas o hijos en común, también es marco de protección de la ley, y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, por adopción o por afinidad. También parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad ampara la ley. Parientes colaterales por adopción, parientes colaterales hasta el 2º grado de afinidad. Y miren el último análisis también que nos ponen de manifiesto. Y quienes habitan en el mismo hogar siempre que no medie relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. Así nos pone de manifiesto o de contexto. ¿No es cierto? Muy bien, sigamos. Sobre los tipos de violencia, la ley contempla lo siguiente. Vamos a encontrar, doctores, 4 tipos de violencias que uno puede denunciar. La violencia sexual, física, la psicológica y económica. Reitero nuevamente los tipos de maltratos o de violencia que uno podría denunciar al amparo de la ley 3013-4. Tenemos la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica y la violencia económica. 4 tipos de violencia. Vamos a analizar el primero de ellos, el que va a tener como consecuencia, a través de los ojos del médico y posterior análisis y también de la población, porque las cuestiones de violencia física son notorias. ¿Y qué vienen a hacer estas? La violencia física es toda acción o conducta que va a causar daño a la integridad corporal de una persona, en este caso de la mujer o los integrantes del grupo familiar. Y las manifestaciones del comportamiento por parte del agresor van a ser muchas veces a través de conductas mediante golpes, puñetes, patadas, empujones, jalones de cabello, bofetadas, entre otros comportamientos donde naturalmente predominan las cuestiones de acción. Sin embargo, también se encuentra dentro de este tipo de manifestación de violencia física la violencia por omisión. De las cuestiones de violencia por omisión también lo vamos a encontrar dentro del contexto de lo que viene a ser la violencia física, es decir, la negligencia, el descuido, o cuando la persona priva de las necesidades básicas a una persona en la cual le puede ocasionar daños. Dentro de ello, un ejemplo, si es una pareja de esposos, ya ambos de 58 años de edad, sin embargo, le detectan una enfermedad a la esposa, en la cual el médico señala al esposo de que tiene que darle un tratamiento cada 4 horas, una medicina, la alimentación, etcétera, para que pueda sobrevivir a esa enfermedad que tiene. Entonces existe de parte del esposo, que dicho sea de paso es un garante también por ley, ¿no? Los cónyuges, omite darle las atenciones que el médico señala. Entonces, ante esa omisión, si se ocasiona obviamente una lesión a su estado físico, es considerado también hoy en día como un tipo de violencia física. Entonces, la violencia física no solamente comprende aquellos comportamientos donde el agresor utiliza golpes, puñetes o patadas, sino que también se evidencian aquellos comportamientos omisivos, aquellos comportamientos negligentes, que muchas veces son comportamientos netamente intencionales, es decir, prima naturalmente lo que viene a ser
el dolo. A nivel de un proceso, el reconocimiento médico legista, si es que la denuncia es inmediata, va a determinar qué tipo de lesión se ha ocasionado a la víctima. Puede ser una lesión simple o una lesión grave, va a depender mucho del análisis, del momento, de las circunstancias y del tiempo que la persona denuncia este tipo de agresiones. Pero lo que algo sí es claro es que estos son notorios a los ojos del fiscal, a los ojos del juez, ¿no? Pues esas situaciones donde la esposa, los integrantes del grupo familiar, tienen el ojo morado, el ojo verde, entonces son manifestaciones visuales. Luego tenemos el otro tipo de violencia, que también se perpetra y está contemplada dentro de la ley 33 y 4, que es la famosa violencia sexual, que nuestro Código Penal ya tiene muchos tipos penales que reprimen precisamente los comportamientos que atenten contra ese bien jurídico tutelado que es la integridad sexual de una persona. Entonces, ¿cuándo se manifiesta, doctores, este tipo de violencia sexual? Viene a ser una acción que tiene un contenido sexual que se comete contra una persona sin su consentimiento. Nota importante que señalar. Entonces, sin su consentimiento, porque naturalmente, si existiera consentimiento de por medio, estaríamos hablando en el análisis, por ejemplo, de la antijuricidad, una causa de justificación, porque la causa de justificación existe cuando la persona que denuncia un supuesto hecho, por ejemplo, de violencia sexual, da su consentimiento de por medio. La figura del acoso, el acoso sexual, el acoso callejero, el acoso cibernético, por ejemplo, es cuando el agente, cualquier persona, sujeto activo, busca establecer contacto con una persona, persigue, hostiga. Pero la descripción del tipo penal señala sin su consentimiento, doctores. Entonces, naturalmente, si existe un consentimiento, no estamos ante la manifestación de violencia sexual. Entonces, nos señala, por ende, que este tipo de violencia va a tener ese contenido sexual, pero sin que la víctima dé su consentimiento. Por ende, señala sin su consentimiento o bajo coacción. Tenemos dentro de ello los delitos de violación sexual, actos contra el pudor, tenemos los tocamientos indebidos, incluye actos en ese sentido donde no necesariamente implican contexto de penetración o contacto físico, como el acoso sexual, reitero nuevamente, en espacios públicos, o la exposición del cuerpo sin su consentimiento o insinuaciones sexuales. Esos son también manifestaciones de violencia de carácter sexual. Ahora, que no se confunda con otros contextos que a continuación vamos a señalar. Miren, luego tenemos la violencia psicológica, tercera forma de materialización de lo que viene a ser también las cuestiones de violencia dentro del entorno familiar, los integrantes del grupo familiar. La violencia de carácter de análisis psicológico. Obviamente acá, a diferencia de la violencia física, nosotros no podemos notar, no de una persona. Muchas veces, incluso reuniones, que tenga comunicación, incluso que salga a trabajar. Todo ello contra su voluntad. Busca también, como otro comportamiento del agresor, humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o ponerle una creencia o estereotipo a través de los siguientes tipos de comportamientos, mediante gritos, por ejemplo, doctores, insultos, calumnias, desprecios, burlas o toda acción que tiene como objetivo por parte del agresor generar un daño a la autoestima de la mujer o uno de los integrantes del grupo familiar. Esa es una manifestación de carácter psicológica que lamentablemente a veces es permitida en un contexto social, sobre todo si es que uno está en lugares donde existen las creencias y todavía que se siguen manteniendo, no solamente a nivel del Perú, sino a nivel mundial, las creencias de que el varón es el que tiene o es el jefe del hogar y es el que finalmente da la última palabra, ¿no? Entonces muchas veces son toleradas las cuestiones de violencia psicológica porque uno lo va considerando como algo normal. Siguiente tipo de violencia, la violencia de carácter económica, muy numerosa y, novedosa, y ahí encontramos
el típico caso de la omisión a la asistencia familiar, que es un tipo de violencia de carácter económica o patrimonial. ¿Qué nos señala esta manifestación de violencia, doctores? Esta viene a ser también una acción o omisión, pero que se va o va a estar dirigida netamente a ocasionar un menoscabo a los recursos económicos o patrimoniales de la mujer o uno de los integrantes del grupo familiar, en las cuales el varón va a buscar sustraer algún objeto, destruir el objeto, retener, apropiarse ilícitamente de instrumentos de trabajo, documentos, bienes, valores, limitación de la entrega de recursos económicos. Es ahí por eso que hemos señalado que la omisión a la asistencia familiar es un tipo de violencia de carácter patrimonial. Patrimonial. Cuando la persona no quiere aportar dinero, es un tipo de violencia económica, porque el aporte del dinero dentro del hogar se entiende que está relacionado netamente para cuestiones de alimentación, vestido, salud, entre otros. Entonces, la cuestión es de esa manifestación de violencia económica respecto a un pago por la manutención de un hijo, quedan establecidas y quedan claras. En el otro contexto resulta siendo o existe un pequeño debate. ¿Y en qué radica el debate? De que la figura, por ejemplo, del hurto entre convivientes no existe. O sea, la figura de lo que viene a ser el hurto entre convivientes es un tipo penal no existente. Entonces, de ahí muchas veces el sustento va por el lado de que si uno de los, en el caso de los esposos, uno de ellos puedan sustraer un bien que es objeto de trabajo de la esposa, no estaríamos ante la configuración de un delito y mucho menos ante un contexto de violencia patrimonial, se señala. No obstante de ello, estas cuestiones de violencia económica van dirigidas netamente a la intención que tiene el varón. Es decir, si bien es cierto, no podrá señalarse en el caso de los cónyuges el tipo penal de lo que viene a ser el hurto, pero sí se va a evidenciar el comportamiento que tiene esta persona a efectos de generar un menoscabo al recurso económico de su esposa. Porque no es que elimina, sustrae, retiene de forma ilícita e intencional y dolosa lo que vienen a ser sus instrumentos de trabajo o bienes, valores, etcétera. Entonces eso es lo que finalmente uno va a tener a bien de valorar también. Es decir, si la esposa o uno de los integrantes del grupo familiar denuncia que es constantemente víctima de pérdidas de sus materiales de trabajo, sus computadoras, su laptop, etcétera, las cuales los utiliza para dentro de su actividad laboral, entonces naturalmente, si es que existen las pruebas de por medio, veremos que nos encontramos ante un contexto de esa manifestación de violencia de carácter económica. Ahora, entonces, hasta aquí podríamos, doctores, ir señalando las 4 cuestiones de violencia que hemos manifestado. Sin embargo, cuando se habla también de la ley, es importante señalar ya una violencia de creencia o estereotipo, que es la violencia de género. Y precisamente esto invita a una reflexión, porque esa figura delictiva que se tuvo, se tiene en la actualidad, que viene a ser el feminicidio, precisamente nace porque existe y existía en aquellos entonces, antes de la promulgación de lo que viene a ser esta ley, cuestiones de violencia hacia las mujeres, pero por la condición de ser mujer. Y esto engloba muchos aspectos, cuestiones de creencias, de estereotipos, odios a la mujer, cuestión de empoderamiento a nivel social. Entonces se generó todos estos comportamientos para solamente definirlo como un contexto de violencia de género, donde el agresor, es decir, el sujeto activo de la realización de este comportamiento, netamente será un varón. Ninguna otra persona podría ser autor de un hecho delictivo. Y es por ello que las cuestiones, por ejemplo, del tipo penal de feminicidio, cuando nos empiezan señalando se mata a una mujer por la condición de tal, ya el acuerdo plenario 1/2016 ha dejado como precedente el hecho de que solamente se le podrá imputar ese delito a un varón. Entonces, no es verdad cuando se señala que una mujer
puede matar a una mujer por su condición de tal, o en las cuestiones de esas relaciones o del lesbianismo, donde una de las mujeres puede ser que haga o tenga el papel de varón dentro de la relación y termina matándolo, no es considerada una cuestión de figura de feminicidio. ¿Que puede ser una manifestación de violencia? Por supuesto que sí. No hay margen de polemizar en ese sentido, pero de que esto se configura en un tipo penal de feminicidio, naturalmente, el Acuerdo Plenario 1/2016 ya ha generado, ya ha señalado que esta figura delictiva viene a ser un tipo penal especialísimo. Es un tipo penal especial, donde solo el autor es el varón que mata a una mujer por la condición de tal. Entonces, la violencia de género ha quedado en ese sentido manifestada. Y no solamente en el tópico del feminicidio como la máxima expresión de violencia hacia las mujeres, sino los comportamientos en tentativa también. Muy bien, sigamos. El reglamento de la Ley 30.13.4 señala que la violencia de género debe ser entendida, doctores, como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar, por ejemplo, de derechos y libertades en pie de igualdad a través de relaciones de dominio, sometimiento, subordinación hacia las mujeres. Es por ello que precisamente a través luego de investigaciones que forman parte del Ministerio Público, de la Fiscalía que ven casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, uno va analizando a través de la línea de tiempo las secuelas de violencia que se han suscitado. Y en estas cuestiones de secuelas de violencia vamos a evidenciar muchas veces denuncias en sede policial, medidas de protección que ya se han dado, pero a pesar de todo lo anterior señalado, sigue existiendo un peligro latente hacia la mujer y a veces lamentablemente materializándose ya en esta figura de lo que viene a ser el feminicidio. Entonces, no es cierto también de que cuando se menciona las cuestiones del feminicidio solamente se ve odio, ¿no? Sino solamente el Ministerio Público se limitaría a hacer las cuestiones de análisis de la existencia de ese odio a través de la misoginia, o sea, de ese comportamiento psiquiátrico de solamente aborrecer a una mujer, y el tipo penal entonces solamente estaría subsumido a ello, pero no, sino que evidenciamos otros contextos más, no solamente odio, sino también estereotipos, creencias de superioridad, y estos son cuestiones naturalmente de género. ¿Qué sucede con la víctima de violencia? Hay que darle una protección a la persona que es víctima de violencia. Entonces, en el marco de la ley, doctores, 30.13.4, se denomina víctima a la mujer o integrante del grupo familiar que ha sufrido algún tipo de daño ocasionado por cualquier acción u omisión, materializado naturalmente en esas 4 tipos de violencias que hemos señalado anteriormente. Las niñas, niños, adolescentes que hayan estado presentes en el momento de la comisión del delito o que hayan sufrido daños por haber intervenido para prestar quizás asistencia a la víctima o por cualquier otra circunstancia en el contexto de violencia, son considerados también víctimas. Naturalmente, porque si un menor de edad observa que su papá golpea a su mamá, el daño psicológico que va a sufrir esta persona son daños que evidentemente van a traer secuelas a un mediano o largo plazo. Entonces también es víctima a pesar de que no sufra directamente la agresión por parte de su señor padre, pero sí observa tal circunstancia que ocasiona lesiones a la psique de este menor de edad. Entonces, la persona que es víctima también es aquella que evidencia, sobre todo en los menores de edad, un contexto de violencia dentro de lo que viene a ser el entorno familiar. La ley también busca proteger a aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Existen también, doctores, personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y son las personas que, por ejemplo, a quienes encontramos en una situación de vulnerabilidad. ¿Quiénes se encuentran en una situación de vulnerabilidad?
Primero vamos a evidenciar que vamos a encontrar a las personas por cuestiones de edad, por temas de género, estado físico, mental. Son personas que se encuentran en el grado de vulnerabilidad. Se encuentran aquellas personas que se encuentran también con especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, personas vulnerables. Pueden constituirse también doctores, causas de vulnerabilidad, entre otras las siguientes. Tenemos la edad, los menores de edad son vulnerables a cualquier tipo de violencia que se pueda perpetrar. Las personas que sufran alguna anomalía psíquica, las personas que tengan discapacidad, las personas que viven en una comunidad indígena, por ejemplo. O sea, las cuestiones de vivencia en estas comunidades muchas veces están perpetradas por cuestiones de estereotipo, por cuestiones de creencia, ¿cierto? Desde nuestros antepasados, y se tolera o se permite cuestiones de violencia que finalmente uno observa que estas vienen a ser los integrantes de esta comunidad, personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. También tenemos a los que vienen por migración o el desplazamiento interno dentro del contexto de nuestro país. Se ve en situación de vulnerabilidad aquella persona que se encuentra en situación de pobreza, cuestiones de género, o aquellas que están privadas también de un contexto de ese derecho fundamental que viene a ser la libertad. De igual manera, existe una protección por parte de la ley, también, como ya lo hemos señalado, en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, la ley busca, cuando se van a dar las medidas respectivas o el proceso mismo de estos contextos de violencia, de que no caigamos de ninguna manera en cuestiones de revictimización. No nos olvidemos de que hoy en día, en el caso de los menores que han sido víctimas de alguna agresión, de algún tipo de violencia, cualquiera sea ella, se tiene la declaración de los menores de edad en Cámara GES. Y es que precisamente estas declaraciones que hoy en día se dan es porque se busca evitar que el menor de edad no de su misma declaración haya sido víctima, por ejemplo, de un delito de violación, no solamente en la policía, en el Ministerio Público, en el juzgado, ante la Defensoría del Niño y Adolescente, etc. Entonces, muchas manifestaciones que lamentablemente luego lo ponen en un contexto de revictimización, donde va entendiendo incluso la gravedad y va teniendo sentimientos de culpabilidad. Entonces, la ley también busca las cuestiones de evitar la revictimización, porque esto va a incrementar naturalmente más daño o sufrimiento a la víctima, porque lo vamos a poner en contexto de recordar acontecimientos que seguramente quiere olvidar. Entonces, la ley también busca ser cuidadosa en estos aspectos. ¿Quiénes pueden denunciar? ¿Qué personas pueden denunciar estos tipos de agresiones o violencias que nosotros hemos estado manifestando, doctores? Naturalmente, la persona agraviada, el defensor del pueblo, la defensoría del pueblo, o cualquier persona que conozca hechos de violencia, también se ve en la obligación de tener que denunciar estos acontecimientos. No nos olvidemos que si no hace una denuncia alguien que conoce, tenga conocimiento que se está perpetrando una cuestión de violencia, comete un delito por omisión de prestar auxilio a una persona que quizás ve en una situación como tal, o una omisión por no reportar a las autoridades correspondientes de un suceso de violencia. Entonces, cualquiera de nosotros podemos denunciar también. ¿Quién más? Existe una especialidad, porque existen personas que tienen un especial deber para poder interponer una denuncia. Y ahí tenemos como un especial deber a los profesionales del sector salud, doctores. Llámese los médicos, enfermeras, entre otros, ellos tienen una obligación, un deber especial de poner de conocimiento de las autoridades cuando evidencian una situación de violencia. Ahora, un médico es un especialista, naturalmente. Cuando atienden a los pacientes, estas vienen con roturas en la cabeza, golpes, arañones,
naturalmente por la experiencia que estos tienen, van a evidenciar cuántas de estas son productos seguramente de alguna caída, de un accidente, o muchas de estas productos de una agresión. Entonces, si ellos evidencian que este es naturalmente producto de una agresión, lo que corresponde es poner de conocimiento de las autoridades que correspondan y no callar, sino comunicar. Tienen ese especial deber, ese especial deber. Por ahí escuchábamos, por ejemplo, que, claro, naturalmente no es lo mismo una equimosis, un moretón en el ojo, producto quizás de una caída, diferente al contexto de un moretón en el ojo, producto de un puñete, ¿no? Un puñete. Entonces, también se evidencian estas cuestiones y los médicos tienen un especial deber. ¿Quiénes más tienen un especial deber? Las personas que se encuentran en el área de educación, llámese en este caso docentes, auxiliares o directores, también son personas que tienen una obligación, un deber especial de tener que denunciar. Por ello que en los centros educativos se pide un área de psicología. Cuando el estudiante en ocasiones no rinde como lo hacía anteriormente, alguna situación puede estar suscitándose. Puede ser de que esté dentro de un contexto donde exista violencia y él esté sufriendo violencias psicológicas, como hemos estado señalando, observa que su papá golpea a su mamá, entonces tienen que tener un área especializada para que se vea esos asuntos. O dos, puede ser de que este menor de edad esté siendo víctima de algún tipo de agresión. Entonces, las personas que se encuentran en este factor educativo también tienen una especial obligación para poder interponer una denuncia. Luego podríamos tener a los servicios especializados del MIM, como el Centro de Emergencia Mujer, el SAU o la línea 100, en las cuales también podemos poner de conocimiento los hechos de violencia a las autoridades competentes. La Defensoría Municipal de los Niños, Niñas y Adolescentes deben poner también en conocimiento de los hechos de las autoridades pertinentes cuando éstas tengan conocimiento de un contexto de violencia. Ahora, ¿dónde presento mi denuncia? Si yo conozco o si soy víctima de violencia, ¿dónde puedo presentar mi denuncia? ¿No? Es una figura bastante importante. Entonces, se pueden realizar las denuncias, doctores, en las siguientes instancias. En la Policía Nacional del Perú, de nuestra jurisdicción. Ahí podemos presentar la denuncia, que ellos naturalmente lo remitirán en un plazo muy breve al Ministerio Público, a la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar. También se puede presentar en los juzgados de familia, juzgado mixto, juzgado de paz de estrados con competencia delegada. Al Ministerio Público, en este caso estamos hablando de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. ¿Qué pasa si en mi distrito, mi jurisdicción, no existe esta fiscalía? Porque no opera al 100% todas las fiscalías de violencia contra la mujer, entonces estarán ahí las fiscalías penales o equivalentes a estas. Solo, eso sí, para las cuestiones delictivas. Si las cuestiones de violencia contra las mujeres, pues se materializa, se subsume ya en delito estos comportamientos. El artículo 22 de la ley 30.13.4, doctores, nos habla de las medidas de protección. Las medidas de protección que se le tendrá que dar a aquella persona por parte del juez, a la persona que es víctima de algún tipo de violencia. Y el artículo 22 comprende lo siguiente, y se hace un análisis también, dicho sea de paso. Primero, la interrogante es, ¿qué son las medidas de protección? ¿Es acaso que cuando se dan medidas de protección ya se va adelantando un juicio para señalar que el esposo, el cónyuge, el conviviente, el varón, ya es culpable de un acontecimiento de violencia? ¿O es que es solamente una medida que busca asegurar que, en este caso, la denunciante, presunta víctima de una agresión, no sufra quizás nuevamente estas situaciones donde pongan en peligro su integridad? Entonces, ¿qué se manifiesta? ¿Qué se señala? ¿Cómo se define lo que viene a ser las medidas de protección? Esta es entendida, doctores, de la siguiente manera. Las medidas de protección son decisiones judiciales para salvaguardar la integridad personal y el patrimonio de la víctima de violencia.
atendiendo, por ejemplo, las circunstancias particulares del caso. Resultado siempre del análisis que se tiene que hacer naturalmente a la ficha de valoración de riesgo, preexistencia de denuncias, relación de la víctima con la persona denunciada, entre otros aspectos que va a tener que valorarse dependiendo de cada caso en concreto para poder dar la medida de protección que corresponda. O sea, la medida de protección más óptima. Siguiente diapositiva. El artículo 22 también, doctores, nos empieza señalando del objeto o tipos de medidas de protección. ¿Cuáles vendrán a ser los objetos y los tipos de medidas de protección, doctores? Lo vamos a ver a continuación. Miren, fíjense ustedes, cuando hablamos de ese criterio de protección que se tiene que dar naturalmente en estas cuestiones. Vamos a ver. El objeto o por qué se crea la medida de protección es fundamentalmente por lo siguiente. El objeto de la medida de protección busca neutralizar. O sea, cuando alguien me decía, pero ¿cómo es parecido? Es parecido pues a las cuestiones de la prisión preventiva. Cuando alguien te da una prisión preventiva, no significa que está señalando tu culpabilidad, porque tampoco no viene a ser de ninguna manera una sentencia de por medio, ni mucho menos algo que se pareciera. Simplemente es lo que es una medida de coerción que se adopta para asegurar los fines del proceso, que la persona no puede eludir la acción de la justicia o no pueda obstaculizar la misma. Entonces, por ende, lo que se termina dando, lo que vienen a ser estas medidas, pues, esta prisión preventiva, por ejemplo. Entonces, parecido, sucede también cuando empezamos hablando del artículo 22 respecto a lo que viene a ser el objeto y tipos de medidas de protección que se tiene que dar. Entonces, el objeto de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia, doctores, ejercida por la persona denunciada y permitir, en este caso, a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas, siempre con la finalidad, naturalmente, de asegurar su integridad física, su integridad psicológica y sexual o la de su familia, y resguardar, aparte de ello, también los bienes patrimoniales, para que no se lo vendan, no se lo apropien, etc. Entonces, el juzgado las dicta teniendo en cuenta siempre el riesgo de la víctima. Aparte de ello, la urgencia también de darle una protección inmediata, porque lo que se busca es proteger a la mujer o a los integrantes del grupo familiar que estén siendo víctimas de algún tipo de agresión. Y el peligro en la demora también. Peligro en demora, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver, ¿y cuáles vienen a ser esas medidas de protección que se podría dar? La ley contempla 4. La ley contempla 4 medidas de protección, estimados doctores, que el juez, después de un análisis, después de una valoración, podría ordenar que van a ser ejecutadas por la Policía Nacional del Perú. El primero de ellos, la más radical, ¿cuál es? El retiro del agresor del domicilio. Primera medida de protección que se va a dar. Y de manera radical, reitero nuevamente cuando nos señala, el retiro del agresor del domicilio. Entonces, de igual forma, el que ejecuta este retiro viene a ser la Policía Nacional del Perú. Estas son cuestiones donde, por lo general, uno sitúa contextos a veces de violencia, en el sentido, o incluso terminan denunciando a los efectivos policiales. Sin embargo, luego, sin lugar a dudas, se archivan estos casos porque estos actúan ante una orden judicial. Muchas veces la persona que se la retira del domicilio dice, pero ¿cómo es posible que me van a retirar si yo soy el dueño de la casa, el dueño de la propiedad, y dónde voy a vivir, ¿no? Entonces, pero bueno, es una medida, por ende, que el juez empieza a valorar, empieza a analizar. La medida más drástica será el retiro del agresor del domicilio donde se encuentra la víctima. Luego tenemos número 2, otra medida de protección más recurrente, el impedimento o proximidad. Reitero nuevamente,
La otra medida de protección que se puede dar es el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia, obviamente, que la autoridad judicial determine. También hay una prohibición de acceso a lugares de trabajo o estudio de la víctima o lugar donde está frecuente, no acercarse a una distancia de 300 metros. Entonces significa de que si la víctima va a estudiar, el agresor no tiene por qué estar buscándola en su centro educativo. Si la víctima tiene un trabajo, su centro laboral, el agresor no tiene por qué estar buscándolo en ese momento, sino tiene que mantener una distancia. Eso es lo que nos señala el impedimento de acercamiento o proximidad. ¿Qué pasaría si el agresor incumple lo que viene a ser este impedimento de acercamiento o proximidad? Estaríamos primero ante una desobediencia a lo que ya ha señalado la autoridad, en este caso el juez. Pero aparte de ello, esto daría incluso el inicio también de una investigación sobre un presunto delito de acoso o hostigamiento, ¿no? Porque naturalmente, en la figura, por ejemplo, del acoso sexual callejero, aquel agresor busca establecer contacto. Entonces, si la persona que le han impedido acercarse a la víctima quiere acercarse, vamos teniendo un elemento de esta figura delictiva. Persigue, asedia, fastidio, molesta. Otros elementos más de esta figura del acoso que naturalmente también se podría dar, en este caso en concreto, cuando el agresor incumple lo que viene a ser este impedimento de acercamiento o proximidad, que es el menos lesivo. La otra es el retiro, hemos señalado, el impedimento es ya no acercarte en todo ámbito laboral, social, donde se va a encontrar la víctima. Tenemos luego el siguiente, la prohibición de comunicación también. O sea, muchas veces porque el agresor, ya, sí, es cierto, no se acerca, pero quiere utilizar el teléfono, quiere utilizar el correo electrónico, las redes sociales o WhatsApp para buscar agresor. Muy bien. Entonces, doctores, vemos y recapitulamos. Cuando hablamos de las medidas de protección, estamos señalando que la ley 30.13.4 contempla 4 medidas de protección. La ley 30.13.4 reiteradamente contempla 4 medidas de protección. El retiro del agresor de su domicilio, que hemos dicho, es la más radical, la forma más radical de poder frenar en ese sentido todo tipo de violencia existente, resguardando la integridad de la víctima. El segundo, el impedimento o acercamiento o proximidad en cualquier lugar de la víctima con su agresor. Y la policía estará expectante y vigilante también ante estos acontecimientos. Tercero, la prohibición de comunicación. La prohibición de comunicación, o sea, porque si se encuentran dentro de lo que viene a ser un proceso, ya no hay sentido, pues, de que siga existiendo algún tipo de comunicación en esos instantes. Y finalmente, la prohibición de derecho de tenencia. Reiteradamente, prohibición de derecho de tenencia. El artículo 22. El artículo 22A nos habla de cuáles vienen a ser, doctores, los criterios de las medidas de protección. Reitero nuevamente, el artículo 22A nos señala cuáles son los criterios que se va a mencionar, que se va a analizar para dar las medidas de protección. Porque naturalmente tendría que existir lo que es un criterio, un análisis para poder señalar finalmente qué medida de protección tenemos que dar, o qué medida de protección se puede señalar. ¿Y qué nos señala este articulado 22? Miren, fíjense ustedes. El juzgado de familia va a dictar la medida de protección, pero teniendo en cuenta, doctores, lo siguiente. ¿Qué es lo que va a tener en cuenta el juzgado de familia? Primero, siempre se va a ir por el lado del análisis de la ficha de valoración de riesgo. O sea, y es que en las cuestiones del análisis, que lo vamos a ver más adelante, de esta ficha de valoración de riesgo, vamos a ver cuándo nos encontramos ante este contexto de las lesiones leves, las lesiones ya graves,
o las que pongan en peligro inminente la vida de una persona. Entonces, si la ficha de valoración de riesgo me señala que la víctima ha sufrido golpes, ¿no? Golpes brutales por parte de su agresor y estos están siendo recurrentes o han sido recurrentes, entonces uno no va a esperar pues más que darle una medida para que el agresor pueda salir del lugar donde actualmente está compartiendo vivienda con la víctima, porque el tenerlos un minuto o un minuto más incluso podría ser fatal. Si no se evidencia ello, no viven en un mismo lugar, pero se observa que el agresor asedia constantemente a la víctima, persigue a la víctima, busca establecer contacto, entonces ahí se hará el impedimento de acercarse, ¿cierto? Entonces vamos viendo cómo es que la ficha de valoración de riesgo nos permite a nosotros llegar a ese análisis, llegar a esa decisión. ¿A través de qué? A través de ese análisis de la ficha de valoración de riesgo. Luego se verán los informes sociales emitidos también por las entidades públicas competentes. Y esto es importante, sobre todo para ver en qué contexto se está viviendo. Y ahora, esto trae como colación muchos factores. Vamos a ver ahí las dos caras de la moneda. La primera, o incluso las tres caras de la moneda, lo podemos llamar así. El primero de ellos cuando efectivamente existe una cuestión de violencia y se vive un entorno bastante conflictivo. Existen varios menores de edad que incluso no se alimentan bien. El entorno familiar es un entorno familiar de pobreza. Pero la víctima que es agredida no quiere denunciar. Los vecinos denuncian estos acontecimientos y la víctima, cuando va a declarar, niega pues absolutamente todos estos acontecimientos como tal y dice, la verdad que no, es falso que yo soy víctima de algún tipo de agresión. Rechazo totalmente eso, no soy víctima de ninguna forma de agresión. Entonces ahí ingresará los informes sociales, porque a través de este informe social uno podría evidenciar de que evidentemente lo que se observa es que se tiene, o esta familia, esta persona que niega ser víctima de violencia, tiene 5 menores hijos que se encuentran en una situación de desprotección, que observan cotidianamente las cuestiones de violencia porque existen testigos. Entonces tenemos esa primera situación. 2, tenemos el contexto de denuncias que a veces resultan siendo denuncias calumniosas. Es decir, pueden denunciar de que está siendo la mujer o la esposa víctima de algún tipo de violencia, sea física, sea psicológica, sexual o económica. Entonces, y aparte de ello, pide pues la tenencia de los menores hijos, por ejemplo. No obstante, con el informe social, uno puede evidenciar otro contexto, ¿no? De que en realidad la que agrede resulta siendo la mujer al esposo, que también se suele dar en muchos acontecimientos. Entonces, si eso uno evidencia, entonces naturalmente el informe social siempre resulta siendo determinante también, aparte de la ficha de valoración de riesgo, porque en el informe social uno analiza contextos. Se tomarán análisis, exámenes también psicológicos y entrevistas a los menores de edad. Muchas veces la denunciante o la persona denunciada niega que ha maltratado obviamente a su esposa y a sus hijos, pero luego de la entrevista que se tuvo con los menores de edad, uno evidencia de que estos tienen traumas producto de secuelas de agresión que se han estado dando. Entonces, naturalmente, los informes resultan siendo muy importantes, por ende, para los jueces, para que finalmente determinan qué hacer en cada caso en particular, ¿no? Entonces, viene a ser esto. Se analiza para qué medida de protección damos. También la existencia de antecedentes. Fíjese usted que las cuestiones de antecedentes siempre resultan siendo muy importantes en cualquier contexto. La reincidencia. Entonces veremos si el agresor tiene algún tipo de antecedente policial, tiene algún tipo de antecedente judicial, por ejemplo, hay una sentencia en su contra, otra persona quizás lo ha denunciado. Si resulta que el agresor ha tenido 4 o 5 relaciones, con cada una de estas ha tenido hijos, y por sus anteriores 3 ex esposas o madre de sus hijos, también ha sido denunciado. Entonces, vamos viendo una cuestión de reincidencia. Fíjense ustedes, y esa cuestión de reincidencia también será muy importante finalmente para que uno valore y vea qué medida de protección
en cada caso en concreto se tendrá que dar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la relación entre la víctima con la persona denunciada es un factor muy importante que también debemos tener naturalmente en cuenta. Ahora, yo, claro, he señalado que en este caso, en concreto, estamos hablando prácticamente dentro del entorno familiar, lo que viene a ser el esposo y la esposa, o el conviviente, ambos convivientes dentro de un lecho del hogar. Sin embargo, también estos contextos de lesión se pueden dar fuera de estos ámbitos. O sea, en el sentido de que el que está siendo víctima, porque el padre vive ya no con un menor, sino con un joven de 18 años o una jovencita de 18 años, a la cual también es víctima de lo que es una agresión. Entonces, también estas cuestiones de violencia no solamente serán en el entorno, en cuestión de convivientes o esposos, si bien es cierto, son más frecuentes en mayor cantidad, pero también será en cuestiones de dependencia, como los padres hacia los hijos. También se evidencian violencia. ¿De acuerdo? Entonces se analiza esos contextos también. Se analiza esos contextos, sigamos. ¿Qué más toma en cuenta el juez para poder dar la medida de protección que corresponda? Va a evidenciarse también la diferencia de edades y la relación de dependencia entre la víctima y la persona denunciada. Hay que analizar si la víctima, por ejemplo, es víctima o tiene algún tipo de discapacidad, o si su situación económica o social de la víctima es precaria. Porque muchas veces en esas cuestiones, en torno después del análisis o el estudio social que se realizó, a través del informe se evidencia de que la víctima no denuncia porque su agresor le termina comprando por ahí ropa o alimentándolo. Entonces tiene que tolerar esta situación de violencia porque si no, si se va, no tendría que comer. Entonces también se evidencia en estos casos. Y otros aspectos que denoten el estado siempre, doctores, de vulnerabilidad de la víctima o peligrosidad de la persona que es denunciada. Luego de ello, el artículo 22-B nos habla de las medidas cautelares. Y dentro de las medidas cautelares, doctores, nosotros podemos evidenciar el inventario sobre bienes como una medida cautelar que se puede dar. La derivación de una casa de acogida también podemos evidenciar. Y esto es natural. Ahora, ¿el inventario de bienes es importante? Sí, porque muchas veces el agresor lo que quiere hacer es llevarse todo de la casa. Al final no ves que ha sido denunciado, entonces dice, no, ya he sido denunciado y me voy a llevar hasta el televisor, la mascota, me voy a llevar absolutamente todo lo que encuentro, pero es producto de los bienes mancomunados, entonces no podría llevarse, entonces será un inventario de qué bienes tiene la víctima. O sea, se ha dado casos donde la víctima lo denuncia por un tema de represalia, termina pues llevándose todas las cosas que se encuentran en el hogar, ¿no? Y lo deja pues en una situación precaria, todo el dinero, entonces hay que hacer un inventario para que no se pueda llevar el agresor naturalmente estos bienes. Derivación a una casa de acogida. Esto es importante. Hace un momento yo le estaba señalando que muchas veces el agresor no se quiere ir por la siguiente situación. El agresor dice, ¿sabes qué? Yo vivo en este domicilio, yo soy el jefe de la casa, entonces yo no tengo por qué irme. O sea, yo he construido la casa. La víctima, si en todo caso me está denunciando, porque esto no es una sentencia, obviamente, sino que es una medida de protección, entonces que se retira él del hogar. Entonces, en esos casos es naturalmente importante que se tenga también una casa de acogida, donde la víctima, para que no esté en el mismo lecho, y el agresor naturalmente, porque todavía no está sentencia existente, no se ve grado de culpabilidad, pero debería existir una casa de acogida donde se tenga momentáneamente, posiblemente a la víctima, hasta determinado tiempo. Luego, cualquier otra requerida para proteger la integridad personal y la vida de las víctimas o familiares. Muy bien, entonces estas vienen a ser lo que son las medidas cautelares. Siguiente diapositiva. ¿Quién se encarga de ejecutar las medidas de protección, doctores? ¿A cargo de quién? ¿O quién es la persona que naturalmente se encarga de ejecutar
lo que vienen a ser las medidas de protección. Y ahí veremos que el que se encarga es la Policía Nacional del Perú. Se encarga de ejecutar. Las que los ordena es el juzgado. Las que las ejecuta, la Policía Nacional del Perú. El órgano jurisdiccional puede planear otro tipo de medidas también, si es que en cada caso en particular sean necesarias. ¿Y qué son las medidas, pues, cautelares? Ya hemos señalado las medidas de protección y su definición. Ahora centrémonos en mencionar qué vienen a ser las medidas cautelares. Doctores, las medidas cautelares son aquellas decisiones establecidas por el juez a bien de salvaguardar el cumplimiento de obligaciones. El cumplimiento de obligaciones, porque ellos son garantes por ley. Entonces, las obligaciones como alimentos, tenencias. O sea, no es que si hay un impedimento de acercarse a la víctima, no es que el agresor ya no va a cumplir con sus deberes de padre y no pasar alimento. No es que si le han prohibido comunicación, ya no va a haber un régimen de visita, ¿no? No se trata de ello, ¿cierto? O sea, las medidas cautelares son para que se siga salvaguardando el cumplimiento de obligaciones. O sea, ahí encalza esa frase típica de que los hijos no tienen nada que ver sobre el tema de problema que pueden tener sus señores padres. Pueden haber problemas entre los padres, pero los hijos no tienen por qué pagar estas situaciones. Entonces, las medidas cautelares salvaguardan esto. Cuestiones de obligaciones, de alimentos, tenencias, cambio de régimen patrimonial, entre otros aspectos. Y es importante presentar inmediatamente, por ende, la demanda principal de obligación resguardada. Ahora, existen luego también, doctores, algunas medidas de protección social. Ya estos vienen a ser diferentes. Porque en una medida de protección social lo que uno busca es poder evidenciar que la víctima que sufrió algún tipo de violencia puede reintegrarse a sus actividades cotidianas. Entonces, las medidas de protección de actores son aquellas que contribuyen a la recuperación integral de la víctima y promueven su acceso a los servicios de asistencia y protección social públicos y privados, como podrían ser salud, educación, trabajo. Vayamos ahora. La vigencia e implementación de la medida de protección. ¿Cuándo tiene vigencia las medidas de protección? ¿O cuánto tiempo vamos a estar hablando de las cuestiones de medidas de protección, no? Ahí vamos a ver, doctores, lo siguiente. Sobre la vigencia e implementación de la medida de protección, la vigencia de las medidas dictada por el juzgado de familia o su equivalente se extiende hasta la sentencia emitida por el juzgado penal o hasta el pronunciamiento fiscal, porque el que se decida o no presentar denuncia por resolución denegatoria, salvo que en estos pronunciamientos sean impugnados. La Policía Nacional del Perú es responsable de la ejecución de las medidas de protección dictadas, para la cual debe tener siempre en cuenta el mapa geográfico georreferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que le hayan sido notificadas y asimismo habilitar un canal de comunicación para entender efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo a efectos de brindar siempre, en todos los casos, una respuesta oportuna. Siguiente. ¿Y cuál viene a ser la vigencia y validez de las medidas de protección y cautelares? Veamos lo siguiente. Fíjense ustedes. ¿Cuánto tiempo durará esas medidas de protección o medidas cautelares? Doctores, las medidas de protección y cautelares dictadas por el juzgado de familia se mantienen en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima, naturalmente, con prescindencia de la resolución que pone fin a la investigación o al proceso penal o de faltas. Por eso yo hacía la comparación, al igual que las cuestiones de prisión preventiva se van a mantener hasta el momento que no exista un peligro procesal o peligro de fuga. Entonces, la medida cautelar es de protección de impedimento de acercamiento a la persona, o impedimento de comunicación, o incautación de armas, o retiro del agresor de domicilio, se tendrán que ir manteniendo dependiendo naturalmente de cada caso en particular hasta el momento que pueda haber un dictado de sentencia. Ahora, estas medidas
naturalmente pueden ser sustituidas también. Ninguna medida resulta siendo perenne o para toda la vida, sino que estas medidas pueden ser sustituidas, pueden ser, si no, ampliadas o dejadas sin efecto por el juzgado de familia cuando, por ejemplo, porque va a haber informes periódicos, entonces de los informes periódicos que remitan las entidades encargadas de su ejecución, advierten por algún motivo la variación de la situación de riesgo de la víctima o solicitud de esta última. Entonces, en tales situaciones, se solicita una variación de la medida, hay que hacer un análisis, hay que estudiar, hay que ver si realmente corresponde o no corresponde, ¿no? Entonces ya va a ser potestad del juzgado de familia ver si existe una variación o se sigue manteniendo o ampliando la medida de protección o cautelares. Artículo 23-A de la mencionada ley 30.13.4. Ejecución de la medida de protección. Bueno, el responsable siempre va a ser la Policía Nacional del Perú en ese sentido, ¿no? O en lo demás que disponga el juzgado. Vamos a ver. Ahora pasemos a señalar sobre lo que es todo lo que hemos mencionado, sobre lo que son las medidas de protección. Hemos estado evidenciando que también estas se van a dar a través del análisis de lo que va a venir a ser la ficha de valoración de riesgo. Entonces, naturalmente, por ende, resulta importante mencionar que viene a ser, que se entiende, una ficha de valoración de riesgo, por quién tiene que ser rellenada y en qué momentos. Entonces, la ficha de valoración de riesgo, estimados doctores, es un instrumento que se aplica con la finalidad de detectar y medir los riesgos a los que está expuesto una persona respecto de la persona a la que se está denunciando. En el caso de mujeres víctimas de violencia, la aplicación y valoración de la ficha está orientada a otorgar lo que vienen a ser las medidas de protección con la finalidad siguiente. Y esta finalidad será la de prevenir nuevos actos de violencia y evitar llegar a la máxima expresión de la misma, como es el feminicidio. En ese sentido, por ende, la ficha de valoración de riesgo, doctores, sirve de insumo en la audiencia oral en la que se decide las medidas de protección a ser otorgadas dependiendo de cada caso en particular, cada vez que las circunstancias naturalmente lo ameriten. La ficha, por ende, debe ser actualizada también. Varían las cuestiones de estas fichas. Para el caso de otros integrantes del grupo familiar, se aplica una ficha de valoración de riesgo que permite identificar la vulneración y necesidades específicas de protección. ¿Y quiénes aplican la ficha de valoración de riesgo, doctores? Los operadores y operadoras y operadores del sistema de justicia. Es decir, estamos hablando en este caso en concreto de la Policía Nacional del Perú, del Poder Judicial o del Ministerio Público. Son obligados a aplicar de manera adecuada lo que es la ficha de valoración de riesgo. La ficha de valoración de riesgo. Entonces, llenados por estos operadores y de ninguna manera esta ficha, este instrumento que nos sirve de insumo en la audiencia para ver qué medida de protección se da o quizás no se da una medida de protección, solo tienen que ser rellenadas y llenadas por los operadores y jamás, nunca debería ser llenadas naturalmente por la víctima. Fíjense ustedes aquí, doctores, tenemos un cuadro donde se van analizando los temas de poder ver hasta qué grado de lesión o afectación se están evidenciando a través del análisis de la ficha de valoración de riesgo. Y dentro del nivel, vamos a ver qué niveles encontramos. Tenemos un nivel leve, un nivel moderado y un nivel severo en esta ficha de valoración de riesgo. Reitero nuevamente, los niveles en la persona víctima de esta cuestión de violencia se van evidenciando en los siguientes contextos que ahí ponemos de conocimiento. Vamos a ver, que viene a ser lo siguiente. Nivel leve, nivel moderado y lo que viene a ser el nivel severo. Evidenciamos esos niveles. Y también ese mismo análisis podemos evidenciarlo, o lo van en este caso dividiendo, en personas que son
entre las mujeres víctimas de violencia, los miembros del grupo familiar o adultas mayores víctimas de violencia familiar, ¿cierto? Violencia familiar. Entonces, los niveles van variando. Vamos a ver cada una de estas. Miren, fíjense ustedes. Respecto al nivel leve, en el caso de las mujeres víctimas de violencia, la calificación es entre 0 a 12 puntos. La calificación 0 a 12 puntos. En el caso de los miembros del grupo familiar, la calificación es de 0 a 14. Y en el caso de las adultas mayores víctimas de violencia, la calificación es de 0 a 17 puntos. Vamos a ver qué significa cada una de estas. En el caso de las mujeres víctimas de violencia, respecto a esa calificación, significa que las agresiones perpetradas a la víctima no expondrán su vida de manera peligrosa. O sea, no hay un peligro eminente. Podemos evidenciar en este caso las lesiones psicológicas, los tipos de violencia económica, ¿no? Psicológica, económica, que en cierta medida, pues, o parte de los delitos de la violencia sexual, que en cierta medida no ponen en peligro la vida de la persona. Ahora, en el caso de los integrantes del grupo familiar, las agresiones perpetradas en su contra podrían no poner en peligro su vida y lo mismo señala para el otro. Entonces, en el nivel leve, no vemos posible perjuicio o atentado contra su integridad. Entonces, hemos señalado en qué situaciones se pueden dar. Lesiones, violencia psicológica, violencia económica o parte de la violencia, por ejemplo, sexual, como el acoso. Ya en el nivel moderado de la ficha de valoración de riesgo, la situación cambia. En el caso de mujeres víctimas de violencia, la puntuación es de 13 a 21, miembros del grupo familiar de 14 a 28 y adultas mayores víctimas de violencia familiar tendremos de 18 a 29 puntos. En este caso ya la situación varía porque, ¿qué es lo que vamos a evidenciar? En este punto podría significar que las agresiones perpetradas a la víctima ya la van poniendo en peligro potencial frente a su agresor, tanto para lesiones más severas como incluso la propia muerte. Entonces, naturalmente, acá lo que vamos a evidenciar a través del reconocimiento médico legista son las lesiones pues, físicas. E incluso parte de las lesiones leves y en muchos de los casos ya lesiones graves, ¿no? Pero también las lesiones graves hasta cierto punto. Por lo general, un tema moderado, si tiene lesiones sí, pero lesiones simples. La situación va cambiando radicalmente cuando ya nos estamos encontrando en un nivel severo. La calificación en un nivel severo será de 22 a 44 puntos en el caso de mujeres víctimas de violencia. Los miembros del grupo familiar, la calificación será de 28 a 42 puntos. Y en las adultas mayores víctimas de violencia familiar, de 30 a 43 puntos. Fíjense ustedes acá que en el nivel severo vamos a evidenciar que las agresiones que sufre la víctima, estas sí van poniendo en peligro potencial su vida. Y que podría terminar con la muerte. Entonces uno tiene que actuar inmediatamente en estos casos. Ni un minuto más podría permitir que el agresor siga estando en el domicilio de la víctima, ¿no? Sino que se tendría que dar la salida o el retiro del agresor de ese domicilio porque si no podría ser demasiado tarde. Entonces vemos que en esa ficha de valoración de riesgo, doctores, va a ser muy importante y dependiendo de esto se van a dar, uno, las medidas de protección establecidas para cada caso en particular y dos, también la variación. ¿Variamos o no variamos medida? Muy bien, doctores, de esta manera llegamos a la parte final de la disertación del día de hoy. Mi agradecimiento a cada uno de ustedes, en primer lugar, que han estado presentes en esta sesión del día de hoy. Mi agradecimiento a la Corte Superior de Justicia del Santa por la cordial invitación y a todos ustedes. Recordemos que la protección a través de estas medidas se tiene que aplicar de manera inmediata porque precisamente la ley 30364 tiene como ese objetivo erradicar, sancionar y eliminar todo tipo de manifestación de violencia y consideramos que esto, de llevarse a cabo, no estaríamos ante una situación viviendo en una sociedad
donde existiría un contexto mayor de igualdad y sin situaciones de peligro a la familia, que viene a ser la cédula de la sociedad. Muchísimas gracias, doctores. Nos vemos en una próxima ocasión, Dios mediante, y que tengan un bonito fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Sergio Chávez. Tenemos algunas preguntas, doctor, que nos han escrito a través del Facebook. No sé si se las puedo trasladar, por favor. Si me permite, bien, voy a dar lectura. Nos dicen lo siguiente: ¿cómo podemos ayudar a las víctimas con el análisis del examen médico legista? En la gran mayoría de casos de violencia suele pasar que los daños que sufre la víctima no son suficientes para poder calificar la denuncia como violencia, o los días de descanso son muy pocos, como los días facultativos y días de descanso. Las víctimas, en ciertos casos, tienen que ir a sus centros de labores con todo el daño corporal ocasionado por sus agresores. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la pregunta. Ahí lo que vamos a ver es, mira, parte mucho de una labor de investigación y entender que las cuestiones de violencia no siempre se materializan de manera inmediata. Acá el fiscal que ve, en el caso de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar, tiene que hacer en su línea de tiempo ver en qué fecha se ha perpetrado pues una violencia, pues puede ser una violencia física. Entonces, si el denunciante se anima a interponer como tal una denuncia o un tercero después de 6 meses o después de 7 meses, pues obviamente ya no existen rasgos de algún tipo de agresión de carácter física, ¿no es cierto? Porque ya ha pasado mucho tiempo. Y si pasa el reconocimiento médico legista sobre una lesión física, no encontrará absolutamente nada. Pero esto no será suficiente para que el fiscal diga: acá no existe pues violencia, ¿no? Y tampoco para el juez, sino que hay que retrospectivamente analizar los contextos a través de declaraciones, a través de algunas denuncias anteriores que quizás se hayan dado, a través de la solicitud de la cámara de videovigilancia y otros contextos que van a servir de insumo o elemento de convicción para determinar si efectivamente ha existido o no ha existido una violencia. Entonces, sería un error total si es que un operador de justicia diga: acá no encuentro violencia física porque definitivamente no se observa en el reconocimiento médico legista. Pero esto ha sido una denuncia de acontecimiento de hace 6 meses atrás. Entonces, eso se tiene que valorar. 2. Ya las otras cuestiones, si es lesión simple o lesión grave, eso nos vamos a regir siempre a lo que viene a ser nuestro Código Procesal Penal. Yo digo lamentablemente porque considero que para señalar incluso lesiones graves, aparte de los días de descanso, te señala mutilaciones, que la persona haya perdido un miembro importante corporalmente hablando, y a mí me parece una exageración llegar todavía a ese momento para señalar que nos encontramos ante una lesión grave. O sea, definitivamente habría que manejar otro estándar para que también estemos ante situaciones de cuestiones graves. O sea, un golpe en la nariz, una fisura en la nariz, que el médico diga una semana, no estarías en lesión simple, muchísimo menos en lesión grave. Pero hay que analizar el contexto en general. Entonces, la persona que denuncia no solamente tiene que regirse en el tema del examen médico, sino también en las testimoniales, en alguna otra declaración, entre otros contextos que refuercen la denuncia. Bien, le traslado a la siguiente pregunta, doctor. Nos dice lo siguiente: por experiencia, puedo decir que existen muchas medidas de protección sin haber existido algún hecho en concreto. ¿Es posible que algún mecanismo legal más allá de la apelación para poder revocar dichas medidas? Bueno, esa es la otra cara de las situaciones reales, ¿no? Porque ya la ficha de valoración de riesgo nos permite determinar si damos o no damos una medida de protección. No por una denuncia, o a la inversa, ¿no? Cuestión de estereotipo. Seguramente si una denuncia de un hogar donde no hay suficiente solvencia económica, entonces hay que dar inmediatamente la medida de protección, retiro del agresor del domicilio. Tampoco es ello, ¿cierto? Tampoco es ello. Hay mucho contexto de denuncias calumniosas. Entonces, lo que uno va a peticionar, que se haga, obviamente, un informe social, que se tomen los exámenes psicológicos correspondientes al agresor y a la supuesta víctima, para que de esta manera, con un sustento mayor, uno podría llegar a cabo una apelación. Ahora, lo otro sería que uno se vaya pues a la vía de carácter administrativa por un comportamiento infuncional,
de parte del juez o de parte del Ministerio Público. Pero ¿para qué llegar a esas situaciones, no? Yo creo que podemos nosotros afrontar ello teniendo otros elementos que acrediten de que efectivamente tu defendido, que le están acusando de ser autor de tema de violencia, finalmente no lo es, sino que es víctima de alguna otra situación. Entonces peticionemos esos factores, ¿no? Esos factores o esos actos de investigación también. Bien, doctor, le traslado la última pregunta. Nos dice lo siguiente: ¿el retiro de la persona agresora del hogar como medida de protección vulnera el derecho de propiedad cuando la persona denunciada es propietaria del inmueble? Sí, claro, ahí esa es una pregunta bastante interesante, por ende que uno empieza meditando qué hacemos en esas situaciones. Si es un hogar, en el cual es un bien mancomunado, ambos son los titulares del predio, etcétera, entonces ahí sí no habría ningún tema de una afectación hasta cierto punto. Pero si es el propietario, el dueño de la casa, entonces uno tiene que ser bastante cuidadoso y por ende que se tienen otras alternativas como las casas de asistencia a quienes son víctimas de algún tipo de agresión también. Entonces, naturalmente, sí que a menos que se va a analizar la medida más rápida en ese contexto. Es decir, si el juez evidencia que nos encontramos ante lesiones graves y hay bastantes elementos que a través de esta ficha de valoración de riesgo nos terminan arrojando de que hay un peligro inminente a la vida de esa persona, entonces se van a ir, en ese caso, en una balanza imaginaria pesando bienes jurídicos tutelados. Veremos, pues, el bien, el predio de una persona, por un lado, y por el otro lado veremos la vida. Y naturalmente la vida tendrá que prevalecer más sobre lo otro. Entonces, si es una medida urgente e inmediata que hay que tener que darlo, naturalmente el juez hará una motivación y sustentación de la misma y lo podrá hacer. Si eso se evidencia, no podrá existir de ninguna otra manera algún tipo de vulneración al predio o propiedad que tenga esta persona, porque estamos hablando de la vida de una persona. Pero si no se evidencia ese contexto y se da esta medida. Con respecto a las medidas de protección, permítame mostrarle en pantalla, doctor, el certificado que acredita su participación como expositor en este evento de capacitación virtual organizado por la Oficina de Capacitación de nuestra Corte Superior, que dice lo siguiente: se otorga el presente certificado al doctor Sergio Emerson Chávez Panduro en mérito a su destacada participación como ponente en la videoconferencia Violencia Familiar y Medidas de Protección, evento académico organizado por el área de capacitación de la Corte Superior de Justicia del Santa, transmitida a través de la página de Facebook de la misma institución. Bote, 18 de junio del 2021, firma el presente certificado el doctor Carlos Alberto Maya Espinosa, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa. Bien, doctor, de esta manera estamos concluyendo, reiterándole, por supuesto, nuestro profundo agradecimiento por habernos acompañado esta tarde y lo comprometemos desde ya, doctor, a que pueda programar con nosotros otras actividades de capacitación también en beneficio de todos nuestros operadores de justicia, abogados y también, por supuesto, nuestros estudiantes de derecho que continuamente nos siguen a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doctor Sergio Chávez Panduro. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Nuestros usuarios, no se olviden, por favor, registrar en el link su salida para poder acceder de manera inmediata a la certificación de este importante evento de capacitación. Muchísimas gracias, que tengan todos ustedes un bonito fin de semana y, por supuesto, un feliz Día del Padre a todos los papis que nos están viendo también a través de esta transmisión. Gracias, buenas tardes.